Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor le bendiga mucho. Es un gran gozo estar nuevamente conectado a través de la internet para adorar a nuestro Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, capítulo 11. En el libro de Hebreos, capítulo Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a dar lectura de la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos das para conectarnos, Señor, a través de la internet y con el propósito principal, Señor, de adorar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que este tiempo de oración pueda ser agradable, Señor, a ti. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nos ayudes para que cada cosa que hagamos, Señor, sea bajo la dirección de tu Espíritu y de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, ayuda a mis hermanos para que puedan, Señor, conectarse lo más antes posible y todos juntos, Señor, podamos adorar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar al tiempo de alabanzas. Hermano Dario. Bien, hermanos, muy buenas noches. Estamos con deseo de alabar el nombre del Señor. Tenemos 3 alabanzas para esta noche. Y la primera que vamos a cantar será aquella alabanza que dice: los que esperan en Jehová. ¿Cantamos? Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, alzarán alas como las águilas. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, alzarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no fatigarán. Enséñame, oh Dios, a esperar en ti. Correrán y no se cansarán, caminarán y no fatigarán. Enséñame, oh Dios, a esperar en ti. Los que aceptan a Jehová nueva vida tendrán, volarán con Jesús hacia la eternidad. Los que aceptan a Jehová nueva vida tendrán, volarán con Jesús hacia la eternidad. Correrán y no se cansarán, caminarán y no fatigarán. Enséñame, oh Dios, a esperar en ti. Correrán y no se cansarán, caminarán y no... Enséñame, oh Dios,
a esperar en ti. Otra alabanza que vamos a cantar es la alabanza que dice las promesas del Señor Jesús. Los que conocen este himno, yo no sé si ustedes tienen su himnario. Yo tengo un himnario aquí que voy a usar para cantar este himno. Tiene 3 estrofas y vamos a alabar al Señor con este himno que dice así. ¿Cantamos? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hay otra alabanza que vamos a cantar también y es un coro, que dice: he decidido seguir a Cristo. Si el Señor nos ha dado sus promesas, nosotros tenemos que estar confiando en Él y decidido de verdad seguirle a Él, ¿verdad? Dice este coro: he decidido seguir a Cristo. La primera estrofa, la segunda estrofa, el Rey de Gloria, y la tercera estrofa, la vida vieja ya he dejado. Estas 3 estrofas vamos a cantar este himno que dice: he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bien, hermanos, esta ha sido la parte de los cánticos. Yo creo, no sé si mi teléfono estaba mal, parece que no me estaban viendo, pero ahora ya sé que me están viendo. Esta ha sido la parte de los cánticos, hermanos. Vamos a dejar el resto del tiempo al pastor Lander para continuar con el servicio. Que el Señor le bendiga, hermano. Bien, mis hermanos, gracias, hermano, por las alabanzas. Seguro que han sido de mucha bendición para nuestros hermanos, para cada uno de nosotros, ¿no?, que estamos acá conectados, y sobre todo un tiempo de adoración a nuestro Señor. Continuamos, mis hermanos, en este tiempo de adoración, y lo vamos a hacer con la meditación de la palabra de nuestro Dios.
Y en esta noche vamos a meditar en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Libro de Hebreos, capítulo 11. Bien, pueden ir buscando, mi hermano, ahí el libro de Hebreos, capítulo 11. Y en esta noche vamos a meditar precisamente sobre un tema muy importante, mi hermano, que es necesario que nosotros estemos recordando todos los días, ¿no? En nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana. Y como ya saben, el capítulo 11 de Hebreos, mis hermanos, habla acerca de la fe, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre la fe en la historia del pueblo de Dios. La fe en la historia del pueblo de Dios. Ese es el título, mi hermano, de nuestro mensaje en esta noche. Y bueno, leemos una porción de la escritura, especialmente el versículo 6, mi hermano, vamos a leerlo. Versículo 6, dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque, Señor, en ella tú nos enseñas, porque en tu palabra, Señor, podemos encontrar esa guía, esa fortaleza, Señor, que necesitamos para enfrentar las diferentes dificultades, Señor, que se nos presentan diariamente. Pero también, Señor, podemos encontrar consuelo cuando estamos, Señor, pasando por una situación que ha afectado, Señor, nuestras emociones y pretende quitarnos el gozo. Podemos encontrar consuelo, Señor, ahí. Y, Padre, tu palabra siempre es de mucha ayuda, Señor. Revitaliza nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida espiritual, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a ella, a meditar, Señor, diariamente en tu palabra, poner, Señor, en práctica y enseñar a otros. Que este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos hablando, como decía al comienzo, acerca de la fe. Y la pregunta, mi hermano, es: ¿tienes tu fe? Claro, no, seguro que tú puedes decir que sí tienes fe, ¿no? Todos podemos decir que tenemos fe. Y eso es muy bueno, mi hermano, porque en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, ¿no? Entonces, en este caso, la fe, mi hermano, es el medio para que nosotros recibamos ese regalo de la salvación, el cual, mis hermanos, es por gracia, ¿no? En el versículo que estábamos citando en Efesios 2:8, mi hermano dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, ¿no? Entonces, la fe, mi hermano, es un don también de Dios, el cual, mi hermano, lo recibimos nosotros también por su gracia, ¿no? Y la fe, entonces, es fundamental, mi hermano, empezando con la salvación, ¿no? Y si es fundamental para que nosotros podamos ser salvos, entonces, mi hermano, también es fundamental para nuestra vida diaria, para vivir una vida agradable a Dios. En la epístola a los Hebreos, mi hermano, o en la epístola a los Hebreos, contiene dos listas de ejemplos de personas que respondieron de una o de otra manera hacia la fe, ¿no? O tuvieron una relación distinta con la fe. Y el primer ejemplo, mis hermanos, lo encontramos en Hebreos 3, 7 al 19. Ahí, en ese pasaje, mi hermano, dice, contiene una lista de ejemplos negativos y acerca de la fe, ¿no? Y en Hebreos 11, que es el texto, mi hermano, que estamos estudiando, que vamos a meditar en esta noche, presenta una lista de ejemplos positivos acerca de la fe.
Si hacemos, mis hermanos, nosotros un contraste entre estos dos pasajes, por ejemplo, en Hebreos 3:19, en Hebreos 3:19, la palabra incredulidad es la que cierra el pasaje, ¿no? Si usted lee ahí en 3:19, al final, mi hermano, ¿no? Hay una palabra que se cita ahí, está relacionado con la incredulidad. Sin embargo, en Hebreos capítulo 11, la palabra fe es la que más sobresale. Y se repite al menos 24 veces, mis hermanos, la palabra fe en Hebreos capítulo 11. También, mis hermanos, en Hebreos capítulo 3, por ejemplo, si leemos en el versículo 10, versículo 11, versículo 16 al 18, la incredulidad provoca, dice, a Dios hasta el disgusto, y él mismo castiga a los incrédulos. O sea que la incredulidad, mi hermano, se ve que provoca el disgusto de Dios, y por lo tanto Dios castiga, rechaza y castiga la incredulidad. Eso es lo que se ve, mis hermanos, en Hebreos 3. Sin embargo, en Hebreos 11, la fe se dice que agrada a Dios, y él mismo testifica a favor de quienes tienen fe, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿no? El último contraste, mis hermanos, que vamos a ver entre estos dos pasajes, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, el versículo 12, ahí mi hermano dice que presenta a este grupo como lo que no hay que imitar, ¿no? Aquí no se mencionan nombres y más bien mi hermano ahí dice que no hay que imitar, ¿no? A este grupo, mi hermano, hablando de los que no tienen fe, de los incrédulos, en otras palabras. Sin embargo, en Hebreos 11, versículo 2, mi hermano dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, mi hermano, ahí dice, se presenta a un grupo como digno de ser imitado, ¿no? Y se menciona, ¿sabe? En todo este capítulo 11, al menos 16 personas por nombres, ¿no? Entonces, mis hermanos, hay una gran diferencia entre lo que es el capítulo 3 de Hebreo y lo que es el capítulo 11. El capítulo 3 nos presenta, mis hermanos, un ejemplo negativo acerca de la fe. O sea, está ahí condenando la incredulidad. Sin embargo, en el capítulo 11 se presenta un ejemplo positivo acerca de la fe. Y es, mis hermanos, por supuesto, un desafío. Se nos exhorta, más bien, mi hermano, implícitamente, a que nosotros imitemos ese ejemplo de cada una de ese ejemplo de fe que cada una de las personas mencionadas, en este capítulo. Seguimos, mis hermanos, viendo acerca de la fe. Dice, ahora bien, en relación a un contexto mucho más cercano, después de las exhortaciones y advertencias encontradas en el capítulo 10, donde el escritor, mi hermano, termina con un claro llamado a vivir por la fe. Por ejemplo, a ver, busquen en Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Ahí, mis hermanos, hay una exhortación a que nosotros, mis hermanos, vivamos por fe, ¿no? Y esa exhortación, mi hermano, es ilustrada, ¿no? Precisamente por lo que ya se empieza a describir en el capítulo 11, ¿no? Y lo hace, dice, de una forma retrospectiva, mirando, mi hermano, a la historia, es decir, hacia atrás, mirando a la historia del pueblo de Israel, donde se presentan, mis hermanos, a una serie de personajes que son ejemplos precisamente de fe. Se da por sentado que sus lectores conocen estos relatos que son parte de la historia del pueblo de Israel. La parte más
extensivas, mis hermanos, son dedicadas especialmente a dos personajes, ¿no? A Abraham y su familia y también a Moisés, ¿no? Entonces, en otras palabras, el capítulo 11, mis hermanos, de Hebreos, es precisamente un repaso, ¿no? De esa lista de personajes del Antiguo Testamento que dieron ejemplo de fe, ¿no? Dieron ejemplo de fe. Bien, ya analizando el texto, mi hermano, en sí, el capítulo 11, lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es la naturaleza de la fe. La fe hace posible, mi hermano, que demos un buen testimonio y reconozcamos la persona y obras de Dios. Veamos los primeros 3 versículos de nuestro texto. Hebreos 11, 1 al 3. Aquí, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar al menos esas 2 verdades, ¿no? que acabamos de mencionar. La naturaleza de la fe hace posible que demos un buen testimonio y reconozcamos la persona y obras de Dios. Dice el texto, mi hermano, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí en este pasaje, mi hermano, en primer lugar encontramos la definición, ¿no? ¿Qué es la fe, mis hermanos? En el versículo 1 define claramente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No? Entonces eso es la fe, ¿no? Por eso es que en otras partes, mi hermano, el apóstol Pablo dijo, ¿no? De que por fe andamos y no por vista, ¿no? La fe, entonces, mi hermano, es tener la certeza de algo que no lo vemos, que aunque no lo veamos, sabemos que sí existe, ¿no? Y eso, mi hermano, es una seguridad plena. Por eso es que dice acá después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, mis hermanos, la gente está acostumbrada a dejarse guiar por la vista, ¿no? Y por eso, mis hermanos, se equivocan mucho. Cuando nosotros confiamos solamente en lo que se ve, fracasamos, mis hermanos, porque normalmente lo que se ve no es eterno, no permanece, es perecedero, ¿no? Sin embargo, lo que no se ve sí permanece, ¿no? Sí permanece porque, por ejemplo, Dios, mi hermano, es espíritu, ¿no? Y entonces, todos los atributos de Dios también, mis hermanos, y nosotros lo aceptamos por fe, ¿no? Aceptamos por fe. En segundo lugar, mi hermano, lo que vemos en estos primeros 3 versículos es los efectos de la fe en la vida del creyente. En el versículo 2, mi hermano, vemos el buen testimonio. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? La fe, entonces, mi hermano, posibilita de que tengamos o demos buen testimonio, ¿no? Los antiguos, es decir, aquellas personas que se mencionan acá, mi hermano, en este capítulo 11, dice que alcanzaron buen testimonio por la fe, ¿no? Por la fe. Y la segunda cosa que vamos a ver, mi hermano, en este pasaje, en el versículo 3 ya sería, lo que vamos a ver es la solidez o la consolidación de la fe, ¿no? Porque dice, mire, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Entonces hay una certeza, hay una consolidación, mi hermano, de nuestra fe en Dios. Dios existe. En ese versículo 3, mi hermano, hay muchas verdades implícitas. Por ejemplo, rápidamente podemos deducir que por la fe nosotros sabemos de que Dios existe, ¿no? En segundo lugar, mi hermano, podemos nosotros darnos cuenta que por medio de la fe, por medio de la fe podemos darnos cuenta de que Dios es el creador de todo lo que existe también, incluyendo, por supuesto, nosotros, ¿no? Incluyendo a la humanidad. Entonces, esa es la segunda verdad, mi hermano, ¿no?
Así que hay otras verdades que nosotros, mi hermano, podemos encontrar acá, todo relacionado con Dios, ¿no? El aceptar la existencia de Dios y el aceptar de que todo lo que existe es creación de Dios. Entonces son la base, mis hermanos, es una base fundamental de nuestra fe. Eso es lo que va consolidando, mi hermano, nuestra fe, de tal forma que podemos escuchar un montón de enseñanzas. Puede venir mucha gente, mi hermano, y querer enseñar una u otra cosa, pero nosotros no nos dejamos mover porque estamos sólidos en lo que dice la palabra de Dios. Y todo eso es por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe. Bien, mis hermanos, entonces hasta ahí el análisis de esta primera parte, la naturaleza de la fe. La fe hace posible que demos un buen testimonio y reconozcamos la persona y obra de Dios. Pasamos adelante, mi hermano, y vamos a ver el segundo punto de nuestro mensaje en esta noche. Y ahí vamos a abarcar un texto mucho más largo, ya que sería del versículo 4 al 38. Aquí, mi hermano, en esta sección lo que vemos es los ejemplos de la fe, ¿no? En los primeros 3 versículos era la naturaleza de la fe. En estos otros versículos vemos los ejemplos de la fe. Y aquí dice que los héroes de la fe son un ejemplo para los creyentes, ¿no? Los héroes de la fe son un ejemplo para los creyentes. A ver, si se le pregunta a mi hermano a usted, ¿a quién elegiría usted de toda esa lista que hay ahí, no, para imitar su ejemplo? Se menciona un montón de personas, ¿no? Ahí está mi hermano, está Abel, ¿no? Está Enoc, ¿no? Está Noé, ¿no? Está Abraham, está Moisés. Y así, mi hermano, sucesivamente, tantos nombres que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Y lo que vemos ahí, entonces, es los ejemplos de la fe, ¿no? Empezamos, mi hermano, analizando, y lo primero que vamos a ver en el versículo 4 al 7, ahí, mis hermanos, se mencionan a los primeros padres, la fe de los primeros padres. En primer lugar, mi hermano, encontramos a Abel. Dice ahí, mi hermano, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Recuerda de que hay un debate, ¿no? Sobre por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no. Recuerdan de que a veces algunos han enseñado, ¿no? De que era porque la ofrenda de Abel era una ovejita o un cordero, ¿no? Y la ofrenda de Caín era, dice, el fruto de la tierra, ¿no? Entonces, por esa razón, la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Pero según lo que dice mi hermano este texto en el versículo 4, no habla de que fue porque era un cordero la ofrenda de Abel, ¿no? Sino que dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces la fe, mi hermano, hizo posible de que la ofrenda de Abel fuera agradable a Dios, fuera aceptada por Dios. Entonces eso aquí sacamos nosotros, mi hermano, una enseñanza de que todo lo que ofrecemos a Dios, incluyendo nuestras ofrendas, nuestro tiempo, mi hermano, y todo lo que hacemos para el Señor, entonces debe ser movido por la fe, ¿no? Debe ser movido por la fe. En segundo lugar, mi hermano, encontramos a Enoc. Y dice en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Entonces, mis hermanos, ahí ya encontramos a otro ejemplo de la fe. Y dice, por ejemplo, en Génesis dice que no caminó con
con Dios y Dios se lo llevó. Y acá mi hermano explica y dice que todo eso sucedió por medio de la fe también, ¿no? Por medio de la fe. En tercer lugar, mi hermano, vamos a ver el ejemplo de Noé, versículo 7. Ahí mi hermano dice en el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿no? Entonces recordamos, mis hermanos, a Noé, que se le mandó que se construyera un arca porque iba a haber un diluvio. Pero la pregunta es, ¿dónde está el mérito de Noé, mis hermanos? ¿Sabe qué? El mérito está en el hecho de que Noé obedeció a Dios, aún sin saber que era una lluvia, ¿no? Porque hasta ese momento no había llovido nunca. Y Dios le dice, construye un arca porque va a haber una gran lluvia que va a inundar todo. Y mire, Noé lo acepta por fe. Ahí, mi hermano, es una ilustración de la definición de la fe que ya vimos en el versículo 1, cuando dice después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? De lo que no se ve. Entonces, Noé, mis hermanos, es puesto en esta lista, entonces, de ejemplos de fe, ¿no? Por precisamente todo eso que acabamos de mencionar. Tres personajes, entonces, mi hermano, acá. Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín por la fe. En segundo lugar, mi hermano, encontramos a Enoc, que dice fue llevado por Dios antes de morir, por la fe también. Y Noé, mis hermanos, obedeció a Dios haciendo un barco, aún sin haber visto nunca una lluvia, ¿no? Y todo lo hizo por medio de la fe, ¿no? Hasta acá, mi hermano, nosotros podemos darnos cuenta entonces la tremenda importancia de tener fe en Dios, ¿no? Hasta aquí todas estas personas que se mencionan no han puesto, mi hermano, ninguna excusa, ¿no? Para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque fueron movidos por la fe, ¿no? Cuando nosotros confiamos solamente en lo que vemos, mis hermanos, ¿no? Seguro que nos va a costar mucho obedecer a Dios, porque estamos confiando en lo que vemos y no confiando en Dios, no confiando en Dios. Bien, vamos a seguir, mis hermanos, y ahora vamos a pasar ya al siguiente grupo de estos personajes que son ejemplos de fe. Y vamos a abarcar ahora el versículo 8 al 22. Acá, mis hermanos, en el versículo 8 ya se menciona a Abraham, ¿no? Y Abraham dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mis hermanos, Abraham se destaca como un gran hombre de fe, y uno de esos ejemplos más grandes, mis hermanos, es cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo, ¿no? Aquí mi hermano explica de que Dios le había dado una promesa a Abraham y le había dicho de que le iba a dar una descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero luego que le da un hijo, se lo pide de nuevo para que lo sacrifique. Vemos, mis hermanos, a Abraham actuando por fe, porque él no tiene excusa y delante de Dios y obedece tal como Dios le había dicho. Hay, mi hermano, algunos pasajes para
poder, mis hermanos, rescatar. Y dice, mire, que aunque Dios lo hubiera matado, dice, aquí menciona, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿no? O sea que si en un caso Dios permitía de que Abraham sacrificara a su hijo, de todas maneras Abraham, mis hermanos, confiaba de que Dios podía resucitar a su hijo Isaac, ¿no? Entonces, mi hermanos, encontramos ahí una fe práctica, no una fe práctica. Normalmente, mis hermanos, nosotros obedecemos a Dios cuando nos pide, ¿no? Algunas cosas, y esas cosas son sencillas, ¿no? Pero cuando nos pide cosas difíciles, ahí, mi hermano, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho, mi hermano. Fíjese que cuando había la oportunidad de reunirnos, por ejemplo, cuando llovía, usted iba al culto. Cuando le dolía la cabeza, usted iba al culto. Difícil, ¿no? Justo cuando las cosas son difíciles, mis hermanos, es cuando nosotros tenemos que demostrar que realmente tenemos fe en Dios, ¿no? Y en este caso, Abraham, grandes exigencias para un hombre, mis hermanos, común, ¿no? Como nosotros. Sin embargo, él puso su confianza en Dios y con esa fe, mis hermanos, él pudo obedecer sin poner ninguna excusa, ¿no? Seguimos adelante y vamos a ver otro ejemplo de fe en esta lista. Y ahí, mi hermano, aparece Sara, ¿no? Sara, mis hermanos, también es un ejemplo de fe. Acá se está mencionando, ¿no? A esta mujer, mis hermanos, la esposa de Abraham, en el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, dice, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿no? Sara, entonces, mi hermano, es digna de rescatar y ahí está acá en la lista. Y una de las cosas que se mencionan acerca de Sara, mi hermano, es que dice, creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿no? Y entonces, mi hermano, Sara, a pesar de la edad, también confía en Dios porque sabía a quién lo había prometido, ¿no? Y Dios, mis hermanos, es fiel y todopoderoso y él cumple sus promesas. Y saben, mis hermanos, Dios hizo de Abraham una nación grande, ¿no? Una nación grande. Y Dios, mi hermano, le dio promesas y Abraham, mi hermano, y toda su familia dejaron, dice, su tierra y su parentela y se fueron donde Dios los guiaba, mi hermano. Y su mirada, dice, no estaba tanto en lo terrenal, sino que su mirada estaba principalmente en promesas eternas, promesas celestiales, ¿no? Y cómo poder, mi hermano, nosotros poner nuestra mirada en esas promesas celestiales si no las vemos. La única manera es, mi hermano, por fe, ¿no? Es poniendo nuestra fe en Dios. La certeza es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Seguimos adelante, mi hermano, y vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo está, el versículo 20 dice, habla acerca de Isaac, ¿no? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras también, ¿no? En este caso, Isaac, mi hermano, confía en esa promesa que Dios primeramente dio a Abraham, ¿no? Y luego se la repitió a Isaac. Y entonces Isaac, mi hermano, antes de morir, bendice precisamente a Jacob, dice, ¿no? Y a Esaú, ¿no?
porque él sabía de que Dios había dado esa promesa, y si bien hasta donde muere Isaac no se había cumplido todavía esas promesas, pero mi hermano, él sabía de que sí o sí se iban a cumplir. El otro ejemplo es Jacob, versículo 21 dice, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, ¿no? Entonces, una vez más, mis hermanos, al igual que Isaac, Jacob bendice, mi hermano, a los hijos de José, dice, no, precisamente porque él confiaba de que las promesas de Dios eran fieles, mis hermanos, y verdaderas. Y por último, en esta sección, mi hermano, encontramos a José, el versículo 22 dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Recordemos de que José, mi hermano, fue vendido por sus hermanos, ¿no? Y llevado a Egipto, donde ya sabemos la historia, mi hermano, cómo Dios lo protegió y lo prosperó al punto de llegar a ser el segundo hombre en Egipto, ¿no? Y mire, José estaba muy cómodo en Egipto, ¿no? Y de ahí, mi hermano, hace llevar a toda su familia para sustentarlo en medio de una gran hambruna, ¿no? Y el pueblo, mis hermanos, se multiplicó, dice, en Egipto, ¿no? Y bueno, podríamos pensar, ¿no?, de que el pueblo de Israel ya se iba a quedar en Egipto. Pero José, dice mi hermano, nunca perdió de vista las promesas de Dios. Y dice acá, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Le dijo a los hijos de Israel que no dejen su hueso en Egipto, ¿no? Entonces, ¿cómo un hombre, mi hermano, podía tener la certeza de que iban a salir de Egipto y iban a ir a ese lugar que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel? Solamente por medio de la fe. Acá, mi hermano, nosotros podemos sacar varias enseñanzas, ¿no? Y la posición política, mi hermano, y las comodidades materiales nunca deben hacernos perder de vista las promesas de Dios. A veces nosotros nos olvidamos fácilmente, ¿no?, de las promesas de Dios. Y nos olvidamos inclusive hasta de Dios, mis hermanos. En este caso, estos hombres que hemos mencionado, hombres y mujeres que estamos mencionando, mis hermanos, ellos nunca perdieron de vista la promesa de Dios. Y Dios nos ha dado, mis hermanos, tantas promesas, ¿no? Entre ellas, mis hermanos, de que Cristo viene por nosotros. Y que Cristo está preparando un lugar para nosotros. Y que nuestra ciudadanía, mis hermanos, está en los cielos, de donde también esperamos, dice, a Jesucristo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que perder de vista eso. Dice claramente la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, mi hermano, dice, poner la mira en las cosas de arriba, ¿no? Y no en las de la tierra. Entonces, esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros como creyentes, ¿no? Seguimos adelante, mi hermano, y vamos a ver ya el siguiente grupo de todos estos pasajes. Sería el último grupo de esta sección. Versículo 23 al 38 encontramos otros personajes. Y ahí lo tenemos, mis hermanos, a los padres de Moisés. Veamos el versículo 23. ¿Qué dice, mi hermano, el versículo 23 sobre los padres de Moisés? Bueno, acá de manera implícita, mi hermano, dice el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recordemos de que Moisés, mi hermano, ya nace en Egipto, ¿no? Y justo, mi hermano, él nace cuando el faraón mandó matar, dice, a todos los varones del pueblo de Israel, de los judíos, para que no se multiplicaran mucho, dice, porque el pueblo ya era grande, ¿no? Y los egipcios tenían temor de que este pueblo se levantara y se adueñara de sus tierras y los esclavizaran a ellos. Entonces el faraón mandó matar a todos los hombres, ¿no? A todos los niños, ¿no?, que nacían. Y justo nace Moisés. Pero ahí dice, mi hermano, que sus padres lo escondieron, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué lo escondieron, no? Ahí dice, por la fe. Moisés, dice, ¿no?, fue escondido por sus padres, ¿no? Luego tenemos a Moisés, mis hermanos.
Seguimos con la lectura y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hermanos, entonces tenemos a un gran hombre de fe, ¿no? Moisés. Mire, una vez más acá tenemos enseñanza, mis hermanos, la posición que una persona alcanza, y aparte las comodidades, no deben hacernos perder de vista las promesas de Dios. Y no nos deben hacer olvidar, mis hermanos, quiénes somos en realidad, ¿no? En el caso de Moisés, a pesar de que él dice después que fue salvado por la hija del faraón y llevado, mi hermano, al palacio, ¿no? Para ser criado ahí como un príncipe. Sin embargo, mi hermano, esas comodidades que él tenía en el palacio no le hicieron olvidar quiénes eran, ¿no? Por supuesto, se rescata ahí, ¿no?, la educación que recibió en los primeros años por su madre, ¿no? Y mi hermano, encontramos de que Moisés entonces no pierde de vista esas promesas, ¿no? Y él, mi hermano, pone en primer lugar esas promesas espirituales recibidas de parte de Dios, ¿no? Y dice que escogió principalmente el vituperio, dice, ¿no?, de Cristo, en lugar, mi hermano, de las comodidades ahí del palacio del rey, ¿no? Entonces, y todo eso fue logrado solamente por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe. Seguimos adelante, mi hermano, en el versículo 29 encontramos otro ejemplo, y es el pueblo de Israel. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, ¿no? Entonces observamos, mis hermanos, de que el pueblo de Israel entonces es un gran ejemplo también de fe en este caso, ¿no? Por último, mis hermanos, vamos a mencionar en el versículo 31, hay otro ejemplo ahí de fe, y dice Rahab, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, ¿no? Recordamos, mis hermanos, que cuando el pueblo ya estaba a punto de pasar a la tierra prometida y fueron enviados, mis hermanos, espías, ¿no?, a ver la tierra, y llegaron a esa ciudad que se llamaba Jericó, y esta mujer, mi hermano, Rahab, dice que ayudó a estos espías, ¿no? Y ella, mi hermano, les pide que cuando ellos vengan a conquistar, dice, esa ciudad, se acuerden de ella, ¿no? Y entonces eso, ¿cómo, mi hermano, se puede llegar a eso? Solamente también por medio de la fe, ¿no? Entonces Rahab en este caso también es un ejemplo de fe. Seguimos adelante, mi hermano, y ahora vamos a ver los jueces, reyes y profetas. Ahí, mi hermano, encontramos una lista larga en el versículo, a partir del versículo 32. Mire, acompáñenme, mis hermanos, en la lectura, ya estamos terminando. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, una lista, ¿no? De cosas, mis hermanos, tremendas, ¿no? Tremendas que pasaron estos hombres que se mencionan ahí, ¿no? Mire, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que nosotros hemos pasado por eso, mis hermanos? ¿No? No, tal vez no hemos pasado, ¿no? Mire, ¿quién ha sido, dice ahí, quemado, ¿no? Muerto a filo de espada, ¿no? Ahí como se menciona, ¿no? Maltratados, angustiados, vestidos con pieles de ovejas y de cabras, ¿no? Mis hermanos, se menciona ahí un montón de cosas que pasaron, ¿no? Este grupo de personas, y todo, dice, lo hicieron por medio de la fe. Mire, hay una parte, mi hermano, que dice ahí, ¿no? Taparon boca de leones, dice, ¿no? Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, dice, ¿no? Caramba, mis hermanos, las dificultades que enfrentaron estos hombres no eran poca cosa, ¿no? Hombres y mujeres, mis hermanos, no eran poca cosa. Eran, mis hermanos, dificultades tremendas. Y sin embargo, dice, pudieron salir victoriosos por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe. Bien, entonces hasta ahí, mis hermanos, nosotros llegamos al final de toda esta lista, ¿no? Al final de toda esta lista. Ahora la grande pregunta es, mi hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Solamente vamos a quedarnos como lectores, ¿no? De la vida de estos personajes. Vamos a quedarnos a aplaudirle ahí, ¿no? Muy bien, ¿no? Felicidades, lo hicieron bien, ¿no? Lo han hecho bien, ¿no? Todos estos personajes, ustedes han sido ejemplo de fe, ¿no? Tal vez podemos pensar eso, ¿no? Pero la meta, mi hermano, el propósito de Dios al mostrarnos la vida de estos hombres y mujeres de fe, no es para que nos quedemos solamente a aplaudir, ¿no? El ejemplo de ellos. Veamos lo que dice, mi hermano, los siguientes versículos. Versículo 11 al 39. Y bueno, hasta el 12:1 encontramos, mis hermanos, la aplicación de la fe. Debemos seguir el ejemplo de los héroes de la fe, permaneciendo firmes, mis hermanos. Esa es la aplicación de la fe. Mire, vamos a leer el versículo 39, dice, versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, mis hermanos, a ver, piense usted, ¿no? ¿Por qué estos hombres y mujeres que sufrieron tanto no fueron perfeccionados, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar, mi hermano? ¿Por qué dice aquí, mi hermano, que ellos no fueron perfeccionados? Dice, antes de nosotros, ¿no? Dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, en la mente de Dios, mi hermano, estaba que Él quiere perfeccionar a todos, incluyendo los héroes de la fe del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento, incluyendo nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, si estos héroes de la fe, mi hermano, pasaron por un montón de dificultades y enfrentaron difícil, mi hermano, y vencieron por la fe, ¿no? En Dios. Entonces, mi hermano, nosotros también, si vamos a ser perfeccionados juntamente con ellos, vamos a pasar por lo mismo. En el sentido, cuando decimos lo mismo, no quiere decir que tal vez vamos a vivir esas mismas experiencias que ellos tuvieron, pero vamos a pasar por situaciones igual
de difíciles que ellos pasaron. Y entonces, si ellos salieron victoriosos, mis hermanos, nosotros también podemos salir victoriosos, ¿no? Es verdad que algunos de ellos, mis hermanos, la forma de obtener la victoria fue dando la vida, ¿no? Por causa de su testimonio, ¿no? Nosotros igual, mi hermano, somos llamados a eso, ¿no? Dice acá, mi hermano, nosotros debemos aplicar y seguir el ejemplo de los héroes de la fe, porque vamos a ser perfeccionados juntamente con ellos. No sería correcto, mi hermano, que seamos perfeccionados juntamente con ellos, pero que no suframos nada, ¿no? Que no enfrentemos ninguna situación difícil. Si vamos a ser perfeccionados con ellos, entonces vamos a enfrentar también dificultades igual que ellos. Y necesitamos tener fe igual que ellos. Amén. Terminamos, mis hermanos, diciendo de que debemos despojarnos del peso del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es otra forma de aplicar, mi hermano, la fe a nuestras vidas. Leamos lo que dice en el capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, todo lo que se menciona en el capítulo 11, como dije al comienzo o hace un rato, no es para que nos quedemos sentados en nuestros asientos aplaudiendo a los héroes de la fe. Más al contrario, mis hermanos, es para que imitemos el ejemplo de ellos. Y claramente dice, mi hermano, la palabra, ¿no? En el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia las carreras que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que también, mis hermanos, padeció, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿no? Hermano, el desafío en esta noche, entonces, tomando en cuenta de que Dios nos presenta muchos ejemplos de fe, los cuales pusieron su mirada en esas cosas que no se veían, en las promesas de Dios, ¿no? Y lo hicieron por medio de la fe. Y que ellos no recibieron lo prometido, dice, hablando de esas promesas invisibles, ¿no? Y que son eternas, porque están esperándonos a nosotros, mi hermano, para que seamos todos, dice, tanto ellos como nosotros, seamos perfeccionados juntos. Entonces nosotros, mi hermano, tenemos que imitar el ejemplo de ellos. Y hay, mi hermano, una carrera que correr, ¿no? Y en esa carrera vamos a encontrar dificultades. Sin embargo, podemos seguir adelante con la fe puesta en nuestro Señor. A nosotros también nos toca hoy vivir en una sociedad corrupta y pecaminosa, violenta y agresiva, secularizada y sin valores. Y en medio de esa generación, Dios busca testificar a favor nuestro. La fe en estos tiempos, también, mis hermanos, debe ser demostrada en la práctica, ¿no? ¿Cómo van a ver, mi hermano, los demás de que Dios existe? ¿Cómo van a saber los demás de que Dios es todopoderoso y fiel? Lo van a ver, mi hermano, a través de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a ser hombres y mujeres de fe. Amén.